Ahora estamos en campaña ya, ¿eh? Vais a oír de todo. Y una prensa la misma noticia la dirá de una manera, el otro la dirá de otra, según a su interés convenga. Por eso decía lo que dice la UGT, salvo que un artículo de prensa lo repartamos nosotros, porque decimos esto sí es fidedigno, esto sí refleja lo que hemos querido transmitir. Lo que quiera decir la UGT lo diremos por los canales oficiales, ¿vale? Lo digo porque, bueno, pues un periódico puede decir, bueno, pues es una cosa más que está ahí. Lógicamente puede ser, ¿no?, que la multinacional esté diciendo, hostia, vamos a ver si tengo un comité estable, o sea, una mayoría social estable, o tengo aquí una jaula de grillos. Y si tengo una jaula de grillos, pues veremos quién se pone de acuerdo, ¿no? Puede ser que esté ahí, no lo sé. Eso nos tiene que preocupar más a nosotros que a la propia empresa o que al propio periodista, ¿no? ¿Y cuáles son las cartas? Nosotros no tenemos ninguna carta. Nosotros, lo he dicho antes, tenemos una carta de presentación, que es nuestra forma de hacer las cosas. Somos gente seria, tenemos una paz social que debe de valorar la empresa, sabemos hacer las cosas, tenemos una línea de actuación, cumplimos nuestros compromisos y hemos acordado con 1 año de antelación el lanzamiento de un nuevo coche. No tienen otras fábricas, pero bueno, eso nos garantiza lo que nos garantiza. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos y lo que ponemos encima de la mesa, ¿no? Para ganarnos ese futuro. Tendrá que ser Ford la que diga, bueno, esta es la situación, esto es lo que pienso para futuro, esto es lo que se va a producir y entonces pues veremos y hablaremos, pero no pensamos eso de que algunos dicen o que es para que vamos a ceder y que no sé cuántas historias. Pues el tiempo lo dirá y se verá, pero que no es esa la situación, ¿eh? Nosotros hemos hecho todo aquello que entendíamos que debíamos de hacer y tenemos un acuerdo firmado en vigor, que se acaba de poner, se pone en práctica este mes de enero, que garantiza los aumentos salariales, que nos garantiza el poder adquisitivo por mucho que digan, que además a todos, no solo a los 4.114, como decimos aquí, sino a otros compañeros que se vieron en ese corte, que ya son fijos hace años, los compañeros llamados relevistas fijos del 2008, 2009, etcétera, que tampoco pudieron acceder al plan de jubilaciones. Todos esos derechos que recortamos la UGT en la FOR, porque el mundo es un vergel florido, pero en la FOR no nos quedan derechos, porque como los hemos vendido durante 40, yo no sé cómo queda aún alguno por vender, ¿no?, en la FOR. Bueno, pues eso es lo que parece ser que dicen algunos. Bueno, pues a pesar de toda esa situación y de toda esa reestructuración que quiere hacer Ford, pues hemos firmado que más de 4.114 compañeros se les suba un 1% del salario adicional, que es lo que va destinado a vuestra jubilación. Que a lo mejor algunos ahora, fíjate, el compañero me preguntaba por los quinquenios, ¿no? O sea, que está bien preocuparse por el futuro, pues es mucho más importante y es muy importante. Y tal y como apunta todo este mundo que conocemos hacia futuras jubilaciones, pues que tengáis un plan ahí, como tenemos los más veteranos desde hace 20 años, para que lo tengáis un montón de años, que espero que dure la fábrica y que espero que estéis vosotros allí y que eso sea una hucha que sin daros cuenta el día de mañana pues os va a venir fenomenal, ¿no? Y eso fue en su día un logro de la UGT, que luego, tras padecer la crisis económica más grande que se recuerda en Europa y en Estados Unidos, pues lógicamente algunas cosas tuvimos que pactar, aquello quedó congelado y ahora lo recuperamos, ¿no? Bueno, pues esa es la situación. Pero es que en aquella crisis, como os he dicho antes, estos compañeretes que hablan allí y que elevan tanto la voz, en Estados Unidos cerraron 14 fábricas, ¿eh? Y nosotros pasamos la crisis en Ford, pues como digo yo, pues así. Nos rozó un poquillo, ¿no? Como la bala esa que hace así y te hace un agujerillo en el suéter, pues es lo que hemos padecido la crisis los trabajadores en Ford, ¿eh?